Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión científica del 2022. En la orden del día vamos a presentar tres trabajos a miembro titular. El primero de ellos va a ser una presentación de una técnica quirúrgica para ruptura de tendón de Aquiles, sus resultados funcionales por el doctor Martín Trucco. Luego vamos a ver la importancia de la educación de los referentes de salud, cuerpos técnicos y deportistas del club Vélez Sarsfield sobre la conmoción cerebral y el deporte, de la doctora Virginia Rafael, y por último los criterios de alta en reconstrucciones del ligamento cruzado, resultados clínicos, retorno y nivel deportivo tras 5 años de seguimiento del doctor Ariel Graía. Vamos a iniciar entonces con el doctor Martín Trucco. Adelante, Martín. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias a todos por la oportunidad. No está pasando, ¿verdad? No corre. Si podía pasar, iba a suceder, era obvio. Tranquilo que no hay problema. Ahí está. Ahí va. Ahí va. El tendón de Aquiles es el tendón más grande y fuerte del organismo. Es un tendón que puede soportar hasta 10 veces la fuerza del peso corporal. Presenta una zona crítica vascular entre los 3 y 6 centímetros distales a su inserción calcánea y una muy pobre capacidad elástica como la mayoría de los tendones. Estos dos factores son los que más injerencia tienen en su etiopatogenia. En la literatura se habla de 5 a 18 casos por cada 100.000 habitantes, pero esta tendencia podría estar en aumento debido al aumento que hay en la población general, en el vuelco hacia la actividad deportiva. Lo mismo que la relación 20-1 con el factor masculino, con el advenimiento de la gran cantidad de mujeres que se suman al deporte o a otros tipos de deporte, también podría estar una relación mucho más corta. En cuanto a la edad de producción, hay una curva bimodal etaria en deportistas de élite o federados, alrededor de los 20 años en la segunda década. En la mayoría de las personas, alrededor de la cuarta década, son aquellos deportistas recreativos o los de fines de semana. En esta curva, que muestra el estiramiento y el estrés de los tendones del siglo pasado, como esta que está en este siglo, muestra que entre el 4 y el 8% del estiramiento del tendón es el límite que tendría para que se generen rupturas. Es decir, que más allá del 8% del estiramiento, tendríamos la típica ruptura del tendón. Hay situaciones que pueden actuar como factor único o coayudante al factor biomecánico, como son algunas enfermedades sistémicas y algunos fármacos. El tratamiento es bien claro en la literatura, básicamente es restaurar las condiciones del tendón, la continuidad, la longitud, la fuerza y la función del mismo, y realizarlo con el menor daño posible. Es así que tenemos tratamiento ortopédico, funcional y el quirúrgico. Dentro del quirúrgico, la técnica clásica abierta, la cirugía mini-invasiva, y las técnicas percutáneas, dejando el refuerzo, la aumentación y el injerto para situaciones especiales o lesiones inveteradas. En cuanto a las complicaciones, se apoyan en el mismo trípode que en toda la medicina, aquella derivada de la lesión y del paciente, es decir, factores no modificables, y la derivada del profesional, que son los factores modificables. Dentro de ellas, la más temida, la reruptura, la infección, que puede ser superficial o profunda, la trombosis venosa profunda, lesiones de la herida, pérdida de esfuerzo y anestesia local por lesión de algún nervio sensitivo. El objetivo de esta presentación es una técnica quirúrgica que hemos diseñado con un compañero de residencia, tomando las bondades de muchas de las otras técnicas, a analizar los resultados de la misma con una escala TRS y las posibles complicaciones del mismo. Retrospectivamente se hizo una serie de casos en la ciudad de Rosario, desde enero de 2017 a septiembre de 2020, para rupturas del tendón de Aquiles que se hayan operado con esta técnica. Los criterios de inclusión: paciente entre 18 y 60 años, tiene una ruptura primaria del tendón de Aquiles en la zona medial del mismo, con un seguimiento postoperatorio mínimo de 12 meses. Por obvias razones se excluyen las rerupturas, las abulsiones, o aquella cirugía en la que se usó injerto o aumentación de biológicos. Quedó una muestra de 23 pacientes, 22 de ellos masculinos, con una edad promedio de 37,4 años.
Se realizó el diagnóstico clínico, por el antecedente lesional, el gap palpable, la maniobra de Thompson positiva, y la confirmación ecográfica del mismo, tanto para la ruptura como para la zona del mismo. De todas ellas, 12 fueron derechas y todos fueron operados dentro de los 5 días transcurrida la lesión por el mismo equipo quirúrgico. El seguimiento mínimo fue de 15 meses para el último operado y máximo de 45 para el primero, que fue la fecha del punto de corte para el envío del manuscrito. La técnica quirúrgica es una anestesia raquídea en el glúteo prono y sin manguito de hemostasia. Se realiza una incisión principal de unos 2 centímetros por sobre el gap, palpable de la ruptura, la comprobación del mismo, y luego se realizan 4 portales, 2 proximales y 2 distales, de 0,5 centímetros, a excepción del portal superior, lateral o proximal lateral, que es la zona donde se hace el punto de cruce entre el nervio sural y el tendón de Aquiles, donde está más próximo del mismo. Una vez identificado el mismo, se hace un reparo del mismo y se lo separa con un separador para mantenerlo todo el tiempo del pasaje de las suturas sin contacto con la aguja. De esa forma nosotros sabemos que nunca va a quedar incluido en la misma. Se realiza después el pasaje de portal a portal, luego a cruento y de cruento a los portales distales. Se realiza un nudo del lado medial distal. Una vez terminado el punto continuo, por el abordaje principal, digamos, donde estaba el gap, se realiza una sutura peritendinosa que, como todos sabemos, aumenta hasta 6 veces la tensión de esa sutura. Todo esto se realiza con un material reabsorbible, y luego el postoperatorio, fíjense que queda en esta posición, que es neutro, no se lo lleva nunca a flexión plantar, o sea, como queda ahí en la cirugía, se lo protege con un Walther. Se realiza la movilidad activa a demanda inmediatamente postoperatoria, o sea, ni bien el paciente cede la anestesia, empieza con los movimientos y se realiza la carga parcial a las 3 semanas y la carga total a las 5. A los pacientes, en medio de la pandemia, se le administró la escala TRS, que es una escala autoadministrada, digamos, que la contesta el paciente, pero luego por teléfono se contactó con el mismo como para ver si habían entendido la consigna. Una escala que marca muchos puntos, unos 10 puntos, con valores entre el 0 y el 10. El 0 es la limitación máxima y el 10 sin limitaciones. El resultado final de esta serie fue 87 puntos de promedio. No hubo complicaciones infecciosas, ruptura, ni lesión del sural, pacientes incorporados a actividad de la vida diaria. En cuanto a la discusión, prestigiosas revistas actuales muestran que todos los tratamientos de Aquiles hoy están con buena evidencia para realizarse, que quizás hay que individualizar al paciente, pero que todos tienen buenos resultados. Entonces a veces nos queda la pregunta de cuál es la mejor técnica que arroje los mejores resultados funcionales y las menores complicaciones. Lo que no queda ya claro es qué plazo es el definitivo para poder comparar estas. Como conclusiones generales, la patología en aumento de incidencia, por el mayor vuelco de la población al deporte. El tratamiento consiste en restaurar las condiciones basales del tendón. Hay lugar para el tratamiento ortopédico, hay lugar para el tratamiento quirúrgico y dentro del mismo todas las variantes de ello. Lo que queda muy claro hoy en día con la literatura es que el mismo debe ser individualizado, o sea, elegir muy bien el paciente para cada tratamiento. Y lo que tampoco queda duda es que la movilización precoz y la carga de peso precoz aumentan el éxito del tratamiento. Las conclusiones particulares, es decir, de la presentación, es que esta técnica es segura, es predecible, tiene una complejidad de ejecución mediana a baja, un corto tiempo quirúrgico, es de alrededor de 30 minutos, es económica, no utiliza ningún instrumental específico, y tiene las bondades, a diferencia de la percutánea, que nosotros sabemos de entrada que no vamos a tener lesión neurológica por el reparo de rutina del nervio hacia afuera, que nos permite también, a diferencia de las percutáneas, por el abordaje mínimo, hacer un refuerzo peritendinoso aumentando la tensión de la sutura, y por obvias razones no tiene las complicaciones de las cirugías abiertas. Todo esto consideramos que facilita la realización precoz y la satisfacción del paciente. En cuanto a las limitaciones, si bien el número, la N de este trabajo coincide con mucha de la literatura, quizás puede ser una serie limitada. Necesitaríamos saber también cómo puede ser el follow-up alejado muchos años de esta técnica. Una de las mayores limitaciones es que los pacientes tienen rehabilitadores distintos y eso podría influir en los resultados finales, y después cómo se verían estos pacientes operados en confrontación con otros scores.
Bueno, muchas gracias, Martín. Les pedimos si silencian los micrófonos a los que van entrando. Bueno, muy bueno. Va a comentar la doctora Virginia Rafael el trabajo, que es especialista en pierna, tobillo y pie. Y después queda abierto las preguntas. Doctora. La verdad, muy interesante el trabajo, Martín. Algunas preguntas que te quería comentar. ¿Usan ecografía para guiarse o lo hacen por técnica ya de aprendizaje? Sí, no hacemos sonocirugía para la reparación, lo hacemos por ocasión de reparos. Bien. Si bien vos has mostrado el seguimiento y todo lo demás, hablas que es de mediana y baja curva de aprendizaje. Con respecto a la incisión a nivel la superior lateral, más cuidado o algo para no entrampar el nervio en la sutura. Generalmente nos pegamos bien contra el tendón, hacemoslo bien superficial y siendo muy cuidadoso la disección, y allí, con el separador, con un seno, uno chiquitito, lo traccionamos hacia afuera. Y eso también nos sirve, al traccionarlo hacia afuera, para pasar la aguja por encima del separador. Bien. Y el material que ustedes usan es el Vicryl, ¿verdad? Exacto. ¿Lo han hecho con algún otro tipo de sutura no absorbible? No, en esta técnica no lo hemos hecho cuando estudiamos, sí, porque los libros dicen todos técnicas que se usa no reabsorbible. Hemos visto algunas reacciones adversas al material cuando hacíamos la abierta. Probamos con esto, la verdad que no hemos tenido inconveniente. El Vicryl dura unos 120 días en el cuerpo, así que supera holgadamente el tiempo de cicatrización. Lo que nunca vamos a saber es cuánto tiempo se mantiene la tensión del Vicryl, cuántas semanas mantiene la tensión. Pero también lo hemos pensado porque hemos visto muchos pacientes de tratamiento ortopédico en el ambiente público, que en realidad no es tratamiento ortopédico, sino es falta de diagnóstico a veces y de tratamiento. Y entonces por eso es que nos guiamos a usar un reabsorbible. Previamente, cuando hacen el diagnóstico de la lesión, ¿hay algún parámetro para saber si solamente le van a hacer un solo punto, le van a hacer algún refuerzo, o siempre utilizan el punto único de Bunnell y nada más? No, siempre hay como en la presentación, siempre el punto continuo más el refuerzo peritendinoso por el abordaje. Y lo que sí, obviamente, cuando hacemos la consulta prequirúrgica con el paciente, le explicamos en el consentimiento y le dibujamos que la idea es hacer esta técnica, pero que nos podemos encontrar con alguna eventualidad, y en ese caso lo vamos a realizar abierto. Bien, y por último, el postoperatorio. ¿Con qué lo inmovilizan? ¿Cuándo le das carga? Bien, es con Walker, en la posición que queda el tobillo de la cirugía, no se lo lleva a flexión plantar. Algunos, si se quejan de alguna molestia, le hacemos poner una talonera debajo del talón, ahí bien, como para que le quede un poquito más en descarga, pero no para llevarlo en equino. Y la verdad es que hay muchos trabajos que hablan tanto quirúrgico como para ortopédico, que en realidad a las 3 semanas ya habría que darle el full bearing, la carga total. Uno por ahí a veces termina siendo un poquito miedoso con eso, y nosotros hacemos 3 semanas de carga, a las 3 semanas hacemos la carga parcial, y a las 5 semanas la total. Carga parcial la hacen con muletas, bastón, con que lo ayudan al paciente al principio del tratamiento. Te pregunto por el rango básicamente, por si no escuché, pues se cortó. No, te preguntaba con qué hacen la descarga por el rango etario. O sea, en un paciente más joven es más fácil el uso de muletas,
en un paciente de más edad han necesitado utilizar silla de rueda o directamente no. No, en esta serie era de promedio 37, algo, casi 38 años de edad. Eran todos pacientes, los Weekend Warriors. O sea, como no, si nosotros queremos jugar al fútbol el sábado. Bien. No utilizan entonces el realce y van sacando en el realce con el equino. No. Y a pesar de que el Vicryl no es una sutura de alta resistencia, ustedes no han tenido rupturas en el seguimiento inmediato de los pacientes. No, ni alejado, los que tienen un poco más alejado tampoco. Bien. ¿Hacen algún Lo que pasa es que perdón, lo que creo es que nosotros cuando hacemos la técnica clásica, digamos, lo llevamos a flexión plantar. En esto, como nosotros ya lo dejamos en neutro, el mismo Walker hace como que el tendón no esté tironeando todo el tiempo. ¿Y seguimientos ecográficos posteriores a la cirugía? No hemos hecho, salvo algún paciente por ahí que te llega de otro, pero en esta serie no hemos hecho ningún seguimiento ecográfico, digamos. Estaría bueno quizás que lo haga el mismo que lo hizo la otra vez, por ahí. No es mala para la próxima. Bien, y a partir de esta serie de pacientes, ¿algo que ustedes hayan decidido cambiar para un futuro? ¿Algo que planteen para mejorar la técnica? Para mejorar la técnica, no sé, a mí lo que más me genera dudas es si me acelera un poco en la rehabilitación. Que uno no sabe, por eso, a lo mejor hacer un poquito más de pacientes y a mayor plazo de seguimiento, como para agarrar los trabajos científicos y decir, bueno, este dice que a las 2 semanas yo lo tengo que mandar a pisar. Eso todavía me sigue dando miedo, porque me da miedo. Pero es buenísimo hacerlo mover enseguida. Es inmediatamente en el mismo día postoperatorio. Bueno, que no queda tensión. Bueno, a rigor del tiempo, no sé si alguien... Gracias, Virginia. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta al doctor Turco? Digo, Turco. Me estaban diciendo que dije mal el apellido. Perdón, Martín. No hay ningún problema. Yo tengo una, Ezequiel. Sí. Martín, por lo que entendí, 5 semanas más o menos de Walker y después ya lo sacás. Lo dejan caminar, lo dejan actividades cotidianas. ¿Lo dejan manejar también en ese momento? Nosotros, con Walker no, obviamente, y una vez que retiramos el Walker, vamos viendo la lateralidad y si tiene caja automática, en eso vamos negociando, y después vamos viendo si cuando hace la flexión plantar, tiene la fuerza suficiente como para no estar arriesgando en el momento de la calle, cuando estás manejando. Le decimos que primero lo prueben de acelerar o embriagar, lo que sea, en punto muerto en su casa, y si ven que ello está bien, sí. Está bien. Sí, no, la pregunta iba porque 5 semanas parece un poco adelantada. Claro, más que nada por una flexión dorsal forzada, por ejemplo, pisar el freno de golpe, quizás es la única situación capaz que me daría un poco más de temor en lo cotidiano. Después, obviamente, que lo deportivo lo deben restringir un poco. En caso de deportistas, por más que sean weekend warriors, ¿cuándo lo dejarían volver al gimnasio, trotar, más o menos en qué tiempos? Bien, gimnasio con bajas cargas y sin impacto, ya a partir del segundo mes lo tiene que estar haciendo. Y el trote alrededor de los 4 meses. Ok, bien, sí, y volver entre 9 y 12. La realidad es esa. Bien. Bien, ¿alguien más? Yo tengo alguna pregunta, Martín, para terminar. ¿El peritendón nunca lo tocas, a veces lo tocas o siempre lo tocas? La idea es tocarlo lo menos posible, porque ahí es donde está toda la vasculatura. Pasa que a veces en la misma incisión se toca y bueno, después se vuelve a cerrar. Bien, porque un poco lo que marca la diferencia de este tipo de técnicas, que bueno, yo hago una cosa parecida en cuanto al protocolo de rehabilitación y
y estoy de acuerdo con vos que es muy bueno cómo evolucionan los pacientes. Sí, por ahí antes de las cargas y todo, me gusta hacer el seguimiento ecográfico, a ver qué le está pasando, si ese tendón tiene o no tiene dehiscencias, rupturas, como para ir acelerando la carga. Pero creo que lo que más cambia de todo, independientemente de los puntos, si hacerlo equilibrado o no hacerlo equilibrado, es si uno abre o no abre el peritendón. Me parece que la discusión en un futuro se va a centrar en eso, en este tipo de técnicas. Y a propósito de eso, si bien las aumentaciones biológicas no están demasiado demostrados que sean efectivas, ¿vos hacés alguna o no? Nosotros, en el ámbito que nos movemos del privado, hemos propuesto a algunos pacientes que por ahí no quieren operarse. La realidad es que el precio a veces los espanta porque empiezan a aparecer todos los gastos sanatoriales. La verdad que yo no he hecho ninguno. He propuesto algunos, pero no he hecho. Y en cuanto a la protocolización del trabajo de fuerza, lo dejás librado al kinesiólogo, no utilizan un protocolo especial, más allá de vos ir dándole las etapas de carga, pero Sí. el trabajo entre concéntrico, excéntrico, el trabajo de saltos, etc. Nosotros tenemos, en el lugar donde yo desarrollo, tenemos una obra social cautiva, digamos, que tiene como 70.000 afiliados. Entonces la mayoría de los pacientes que operamos son de esa obra social y la mayoría van al mismo lugar de kinesiología. Entonces lo que hacemos es tratar de mandarlos siempre con 2 kinesiólogos, uno que está a la mañana y a la tarde, para que sabemos que ellos siguen un protocolo que una vez nos ofrecieron, que era uno de estos trabajos que yo presenté, como para ir haciendo lo mismo y sabiendo que los tiempos de ellos son los mismos que los míos. Y cuando se tiene que ir afuera, trato de darle esos trabajos y decirle al kinesiólogo si es posible que se comunique conmigo. Perfecto, impecable. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Martín? Bueno, entonces creo que te damos la bienvenida como miembro titular de la asociación. Muchas gracias por presentarnos este trabajo. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. Bueno, el trabajo va a estar publicado en la revista de la TD, como todos los trabajos a miembro titular, y también te invitamos a participar, seguramente a coordinar alguna mesa en el Congreso de abril, así que bienvenido a la familia. Muchas gracias y ya a disposición. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la importancia en la educación de los referentes de salud, cuerpos técnicos y deportistas del Club Atlético Vélez Sarsfield sobre la conmoción cerebral relacionada al deporte. La doctora Rafael Bir. Está silenciada, Virginia, ¿eh? Ahí está, ¿se ve bien la pantalla? Sí. No, ahí está. Bueno, el tema que nosotros hemos estudiado con el grupo del área de conmoción del Club Atlético Vélez Sarsfield es justamente la conmoción como una lesión traumática que afecta el normal funcionamiento del cerebro. Tiene la característica de ser transitoria y reversible, y esta se produce cuando hay un impacto directo sobre el cerebro o por un traumatismo indirecto que hace un movimiento brusco de la cabeza. Si bien por definición la conmoción cerebral es una condición leve y transitoria, no debe subestimarse porque una conmoción cerebral no diagnosticada y repetida en el tiempo antes de su curación puede implicar una sintomatología y riesgos de patologías más severas a mediano y a largo plazo, sobre todo cuando hablamos de deportistas muy jóvenes. Los deportes que más riesgo tienen de sufrir una conmoción cerebral, o sea, los deportistas, son aquellos considerados de contacto como fútbol, rugby, hockey, boxeo, entre otros. Actualmente los consensos sobre conmoción cerebral se ponen de manifiesto
3 palabras o 3 R, como decimos los que trabajamos en conmoción cerebral, que es reconocer y retirar, reconocer y reportar. Cuando empezamos a trabajar en el Club Atlético Vélez Sarsfield, nos llamó la atención que a pesar de tener 30 deportes, incluido fútbol de primera, no había reportes de casos de conmoción cerebral y muy pocos u ocasionales casos de reportes de traumatismo de cráneo. Entonces nos planteamos el problema es ¿por qué no se reportan? ¿Por qué no hay conmociones cerebrales? Es porque realmente no hay, porque en una población de casi 6.000 deportistas, cuando tenemos torneos los fines de semana, es muy extraño que no haya ninguna. Entonces, puede ser por no tener el conocimiento suficiente de las lesiones o porque aquel que sabe de qué estamos hablando no toma conciencia de las lesiones posteriores que puede producir la conmoción cerebral. El planteo del problema nos dio la solución, podríamos decirlo de esa manera, en la necesidad de formar o de hacer un programa de educación sobre la conmoción cerebral y protocolos de manejos en los deportistas que sufrían esta conmoción cerebral en el deporte. Es muy importante esto porque quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra y nosotros tratamos de transformar eso a través de la educación de el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. Entonces empezamos a trabajar con una encuesta que se hizo aproximadamente a 220 personas, entre personal médico, personal que trabajan con deportistas y deportistas, y las preguntas eran, ¿usted sabe lo que es la conmoción cerebral? ¿Sabe los síntomas y signos que tiene una conmoción cerebral? ¿Conoce el protocolo de manejo de un deportista ante una conmoción cerebral? Y como podemos ver acá en el gráfico, prácticamente el 95% no sabía lo que era una conmoción, no sabía los síntomas o signos y tampoco sabía cómo manejarse con un deportista que sufría una conmoción cerebral. La mayoría de las respuestas de esta encuesta nos contestaban que la conmoción cerebral es un golpe en la cabeza que pierde el conocimiento. Entonces se decidió a través del departamento médico, el perfil de los encuestados, como les decía, es personal del departamento médico, personal de fútbol formativo, que ahí intervienen coordinadores, managers, profesores de educación física, entrenadores, personal del deportivo, y los deportistas que nosotros elegimos una población en todos los capitanes de 16 años en adelante y el deportista que en el caso de no poder estar el capitán asume esa posición. La edad, la mayoría era de 16 a 35 años, 39 a 59, un 31%, y la mayoría fueron mujeres con respecto a los varones. Entonces, en base a esta encuesta que hicimos a principios del 2020, a partir de marzo del 2020 comenzó la pandemia, se declaró la pandemia y la cuarentena, y comenzamos una serie de capacitaciones online que fueron exactamente las capacitaciones que da World Rugby en los diferentes cursos que tiene sobre conmoción cerebral, sobre seguridad del deportista, sobre socorristas que hacen todos los que están involucrados en el rugby, que es un deporte de colisión y contacto. Estas capacitaciones las hicieron cada uno en forma personal en la plataforma de World Rugby y después teníamos encuentros semanales para realizar la parte teórica ante alguna duda que se presentaba. En el año fines del 2020, principio del 2021, cuando fue levantándose la cuarentena, seguimos con las capacitaciones, como les decía, 40 integrantes del departamento médico, 60 integrantes de fútbol, 200 integrantes del deportivo,
y 320 deportistas haciendo las capacitaciones, terminando las capacitaciones teóricas y las capacitaciones prácticas, que era el manejo en el campo de juego, los protocolos de manejo en el campo de juego, los protocolos de derivación, y en el año 2021 logramos una alianza estratégica con el Instituto Fleni, que tiene la clínica de conmoción cerebral relacionada con el deporte, y seguimos trabajando a través de una encuesta que tiene el Fleni para valorar la capacitación obtenida durante este año y medio de capacitación de todos los integrantes. Los resultados que obtuvimos fueron muy claros, que hasta el año 2019 no había una capacitación seria sobre el tema y por lo tanto no había reportes de casos de conmoción cerebral. En el año 2020, obviamente en la cuarentena, el porcentaje de capacitación fue alto, la virtualidad nos permitió y el tiempo de estar en casa aprovecharlo al máximo, y a partir de la liberación de levantar la cuarentena, que se comenzó la vuelta a los deportes, vimos una notificación o un reporte de las conmociones cerebrales de un 95% sobre los eventos traumáticos que se sucedían en los diferentes deportes. En lo que va del año 2022, tomado hasta julio de este año, continuamos con las capacitaciones, se repiten y se hacen periódicamente las capacitaciones teóricas y prácticas, y estamos en un buen nivel de reporte de los casos, no solamente lo de fútbol de primera, que uno lo puede ver en la televisión, sino también en los entrenos, en todos los deportes que intervienen en el club, y también hay reportes no directamente de los médicos, sino de todo el personal que interviene en la preparación de los deportistas, inclusive en los mismos deportistas. La conclusión es que la creación del área de conmoción cerebral, los programas de educación continua sobre el tema y fundamentalmente la alianza estratégica con el Fleni nos permitió el aumento del reconocimiento de la lesión, es decir, ahora la gente sabe de lo que se trata, sabe cuáles pueden llegar a ser las complicaciones, por lo tanto reportan los casos. Tenemos el retiro del deportista del campo de juego en todos los deportes, o en la mayoría, sin ninguna discusión de que hay que retirarlo del campo. Hay un aumento considerable en el reporte de casos, y lo más importante es que nos permitió, a través del departamento médico y del área de kinesiología, de rehabilitación, hacer una muy buena rehabilitación en el retorno gradual del campo de juego, valorando con diferentes técnicas la cantidad de trabajo aeróbico que debe realizar el deportista, que eso es un trabajo que se comenzó este año, que va a estar para el año que viene en cuanto a las estadísticas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Vir. Federico Torrengo va a hacer el comentario del trabajo, Fede. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero felicitarla a Virginia por el trabajo. Segundo, pedí especialmente ser el comentador del trabajo, primero porque como director médico del departamento médico de Vélez, una de las medidas que tomé apenas pude dentro de las posibilidades fue incorporar a Virginia al equipo de trabajo, sabiendo que incorporar a Virginia al equipo de trabajo no era que venga una amiga a trabajar junto a mí, sino incorporar una persona que, más allá de su capacidad profesional como traumatóloga,
tiene una enorme capacidad para lo que es educación. En ese sentido, lo que ella muestra es fruto de lo proyectado. Uno de los ejes temáticos del departamento médico es el trabajo de la educación continua de los profesionales y de la comunidad velezana, como decimos, porque tenemos en claro que cuando los médicos trabajamos en el campo de juego, trabajamos en equipo. Si miramos a la derecha está el profe, a la izquierda está el kinesiólogo, atrás está el nutricionista, enfrente están los deportistas, caminando está el entrenador, atrás está el profe, y a la hora de un evento médico o de una urgencia médica como es una conmoción cerebral, tenés dos posibilidades con el equipo, o ayuda o estorba. Entonces, para lograr que el equipo médico ayude, porque tampoco se puede manejar una conmoción cerebral en el campo de juego solo un médico, y esto seguramente habrán tenido la experiencia ustedes al estando solo en un evento deportivo a la hora de una emergencia médica, qué difícil es manejar solo un paciente con demasiada complejidad. En entender que había que capacitar al resto de los actores del deporte era parte de nuestro deber para sentirnos ayudados en el campo de juego, por un lado, y por otro lado, para que entiendan de qué se trata la conmoción cerebral y poder empezar a tener pacientes con conmoción cerebral. Ahí lo mostraba Virginia muy bien, como antes del 2019 no había reportes de casos de conmoción cerebral, no existía en el club, y a partir de la capacitación hoy existe no solo el reconocimiento, la gente sabe que es una conmoción cerebral, sino ayuda en el campo de juego, y sino también te derivan al paciente, y lo que es muy importante, entienden las indicaciones médicas a la hora de decirle a un entrenador va a estar fuera de la cancha una semana, 10 días o 2 semanas, y lo respeten. En esto el rugby tiene una cultura ya de más tiempo, y nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Por eso creemos que la importancia va más allá de lo que ocurre habitualmente en los clubes de rugby, porque una de las virtudes que tiene Vélez como club es un club que tiene 31 deportes federados. Hay muy pocos clubes, solamente River tiene un deporte, algunos deportes más que Vélez. Tenemos 9.000 deportistas federados, 155 entrenadores, y nuestro plantel médico está compuesto por más de 40 profesionales, con lo cual es una población amplia y compleja, y si no los educás, es muy difícil poder actuar. Entonces, el entender que la conmoción cerebral, que iba más allá del rugby, tenía que ver con partidos de fútbol, partidos de handball, partidos de vóley, partidos de básquet, y el traumatismo está presente en esa competencia, a nosotros nos hizo entender que todos los profesionales tenían que estar capacitados y el resto de las personas también. Cuando Virginia mostraba el alcance de las capacitaciones que ella organiza en el club y que yo apoyo fervientemente, y dijo y mostraba la cantidad de profesionales, deportistas, son más de 500 personas que capacitamos cada año en los cursos, tanto dentro del departamento médico, que somos 40 y pico, pero lo más importante son los cursos que se hacen para los entrenadores y para los deportistas. Entonces, tener 500 personas capacitadas en entender de qué se trata y cómo pueden ayudar, ustedes podrán decir que es mucho, pero yo les digo que tenemos una población de 9.000 deportistas federados, que el club después de las 5 de la tarde cada día, los fines de semana, se transforma en una ciudad donde hay más de 4.000 chicos haciendo deporte. Entenderán que en 500 personas que no están todos juntos en ese momento no es tanto. Ese interés del resto de los deportes en entender que la conmoción cerebral también hay que aplicarla no solo al rugby, es lo que despertó que Fleni se acercara al club y promoviera hacer un convenio, porque ellos estaban interesados en saber cómo se podía hacer con el manejo de las conmociones más allá del rugby, donde tienen una amplia experiencia. La curva de aprendizaje de los profesionales no es corta. Nosotros necesitamos 2 años de capacitación para ver los frutos. Y los frutos van con algunos indicadores. Uno es lo que promueve Virginia de cómo fue el aumento de casos reportados de conmoción cerebral al departamento médico, con ese aumento de 95% en 2 años. Y dentro del departamento médico nosotros decidimos crear a propósito el área de conmoción cerebral, que es una 9 área del departamento médico que la coordina Virginia y se encarga del seguimiento, las capacitaciones y todo lo demás. Pero hay otro indicador que nosotros vamos a buscar evaluarlo a través de encuestas de calidad, porque no veo otra posibilidad, que tiene que ver con la calidad de los procedimientos.
Y en ese sentido, a mí como director del departamento médico me reconforta los comentarios que tenemos de gente que habitualmente es muy crítica, del buen sentido crítico digo, de cómo se hacen las cosas. Y la verdad es que todos los fines de semana ocurren traumas de cráneo de cierta complejidad en el momento, por suerte no de secuelas posteriores, pero en la cual cómo vemos y sabemos y nos comentan inmediatamente cómo se activa todo el procedimiento, cómo la gente de seguridad prepara el lugar para evacuar, cómo los profes hacen mills antes que llegue el médico, cómo todos ayudan a colocar al paciente en las tablas de seguridad, a estricarlo. Esto lo estamos trabajando no solo en el departamento médico del club, sino en el departamento médico de fútbol. Ahí lo veo a Daniel Estumbo, que está conectado, que es el director del departamento médico de fútbol. Vélez tiene 2 departamentos médicos, el del club y el de fútbol, y los dos trabajamos sinérgicamente en educación. Entonces, cuando uno ve que esos procedimientos se involucra a todo el mundo, es un gran reconocimiento para la tarea de educación, porque ahí el profe sabe lo que tiene que hacer, los capitanes saben lo que tienen que hacer. El curso que tenemos en el club que se llama Capitanes para la Vida, que trabajan todos los capitanes de los equipos, más de 150, aprenden y hacen los prácticos, nos ayuda a los médicos muchísimo. Con lo cual no tengo duda que el camino es la capacitación, es la educación, que hay que ponerle garra, hay que saber cómo. Virginia lo sabe muy bien, el apoyo en el rugby es fundamental. Acá veo compañeros que están en el rugby que esto lo tienen muy aceitado, pero quiero que sepa que ponerlo en práctica en un club donde hay muchos deportes y profesionales variados, cuesta trabajo educar, cuesta trabajo, pero da muchísimos frutos y no tengo duda que ese es el camino. Con lo cual, también les insisto en que esa capacitación no debe cesar, porque nos ha pasado que en una etapa donde tuvimos un par de meses sin transmitir conocimientos, hubo una meseta en el reporte de los casos y cuando volvimos a capacitar, los reportes de casos aumentaron. Entonces, es muy importante estar atentos a que la capacitación tiene que ser continua y no solo para los profesionales del departamento médico. Así que, bueno, yo te felicito, Virginia, gracias por ayudar a capacitar, a que todo el mundo aprenda. Y no piensen que solamente los médicos vamos a estar atentos a aprender. A los profes, a los kinesiólogos, a los deportistas también les gusta. Y esto un poco entre una educación formal y seria y el entre comillas, jugar en las prácticas hace que mañana las cosas puedan salir mejor. A mí me gustaría que Dani Tumbo, que está acá, que también recibe las capacitaciones con el equipo de fútbol, con todo el plantel de fútbol, de profesional, profes, kinesiólogos y jugadores, nos cuente cómo ha impactado esto en el fútbol. Y quiero hacer una mención especial. No creamos que las cosas se hacen bien en todos lados. Basta ver los partidos de fútbol de Primera División y de Copa Libertadores para ver que se siguen sucediendo a nivel médico errores de cuerpos médicos de primer nivel, lo cual no es criticarlo, sino es decirles que todos tenemos que trabajar en educación, porque no es muy común ver a un médico después de una conmoción cerebral tirado en el campo de juego haciendo mills, y sí es muy común verlo en el rugby. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los médicos del fútbol y de otros deportes tirarnos en el césped y sostener esa cabeza, esa columna cervical que están en riesgo? Es porque yo creo que es por falta de educación, con lo cual creo que la educación es el camino. ¿Dani? Bueno, primero entré tarde y pido disculpas porque recién llegué, igual escuché gran parte de la charla de Virginia y bueno, santiagueña, te felicito y un saludo grande ahí para todos, a muchos que ya conozco y un beso muy grande para todos ustedes, Ezequiel, Nacho, Ariel, Fer, bueno, un beso grande. Cortito y solamente lo único que les voy a decir es que cuando nos tocó hacer el año pasado con Virginia el cursito o esa pequeña charla de Capitanes por la Vida, fue muy lindo ver que sobre todo lo hicimos en ese momento, Virginia, con fútbol femenino, fútbol de primera, fútbol de reserva, y en un principio les costó un poco involucrarse, sobre todo las chicas con los chicos, y después empezó a haber un intercambio directo, y sobre todo los jugadores de primera son los que pidieron que por favor hiciéramos otra vez el curso. Por lo tanto,
Creo que el tema de educación, sobre todo hoy en el fútbol, más que nada, porque creo que va a ser más difícil meter esto en el fútbol en un montón de cuestiones y educarlos para esto, es un buen camino y creo que vamos por ese lugar y llamó la atención, voy a repetir, cómo se involucraron los chicos de primera, que son los primeros que pidieron repetir este curso, que de hecho lo vamos a repetir, Virginia, este lunes a las 11 del mediodía. Ya tenemos todo pedido para volver y lo vamos a hacer con los chicos de fútbol amateur. Pero si ustedes ven a Vélez, y no es porque estamos en Vélez hoy, van a ver que la mayoría de los médicos hacemos mils. Es decir, ya hace un tiempo largo nosotros hacemos mil y sabemos cómo proceder, y es más, en partido de Copa Libertadores hubo un traumatismo de cráneo donde el jugador continuó y automáticamente a los 5 minutos lo retiramos del campo, por más que el jugador quiso seguir y todo lo demás, fue retirado con consentimiento del cuerpo técnico, quien ahora también se lo está empezando a educar, y la verdad que al menos asiente cuando tomamos ese tipo de decisiones, que a veces no es fácil en este tipo de partidos donde se juegan muchas cosas. Pero simplemente eso, creo que es el camino, y la educación creo que nos va a hacer cada vez más respetados en este tipo de actividades. Simplemente eso, y muchas gracias a todos y un saludo muy grande para todos otra vez. Bueno, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no pasamos al siguiente tema. Bueno, gracias Dani, un gusto que estés. Bueno, para terminar, el doctor Ariel Grayev nos va a presentar los criterios de alta en reconstrucciones del ligamento cruzado anterior, resultados clínicos, retorno y nivel deportivo tras 5 años de seguimiento. Ari. Bueno, gracias Eze, gracias a todos por estar, por el espacio. A ver si esto pasa, ahí está. Bueno, y esto que estoy presentando hoy es en realidad la continuidad de una línea de trabajo que tenemos ya hace algunos años. Estos criterios de alta ya fueron presentados en la revista, también en algunas oportunidades, algunos congresos. La idea era mostrar un poco toda prueba que uno usa, después hay que ver si resiste el paso del tiempo y cómo le está yendo a la gente después de haber recibido el alta en estas condiciones. Así que de eso se trató este trabajo. Todos tenemos más o menos los mismos objetivos cuando operamos a un paciente de ligamento cruzado. Queremos que vuelva a jugar, queremos que vuelva al mismo nivel, y en lo posible que no se vuelva a romper. Sin embargo, la literatura, y cada vez más trabajos lo demuestran, muestra tasas altas de re-rotura y más todavía de abandono deportivo, tasas inaceptablemente altas. Afortunadamente, la tendencia científica es a que hoy se está investigando más, la investigación clínica en cuanto al retorno deportivo, a qué pruebas utilizar, cómo usar la tecnología para el retorno deportivo, y está creciendo exponencialmente, y eso está dando sus frutos, creo yo. Los criterios que nosotros estamos utilizando ya hace algunos años son esto que ya hemos mostrado varias veces: la desaparición de signos y síntomas, es decir, que el paciente clínicamente esté apto, que supere las etapas del protocolo de rehabilitación, que respete los tiempos biológicos. Hasta acá es lo que la gran mayoría de los colegas y de la literatura muestran como criterios muchas veces para el alta, es decir, que clínicamente esté bien, que haya rehabilitado y que haya pasado el tiempo prudente o adecuado, a lo cual nosotros le sumamos un test que se llama ACL-RSI para evaluar la aptitud psicológica, también la evaluación isocinética para la fuerza muscular y evaluaciones funcionales que hacemos a través del HOP test. Como les decía, esto ya fue publicado en la revista y en algunos otros lugares. En cuanto a una observación empírica que nosotros hicimos cuando empezamos a trabajar con estos criterios, fue que al usar estas 6 pruebas hay un número elevado de pacientes que no llegaba a pasar, no era apto. Entonces, lo que inicialmente decidimos hacer fue otorgar el alta de todas maneras, pero seguir a los pacientes a ver si realmente había una diferencia o no. Muchas de estas cosas que hacemos es prueba y error, y no hay literatura que avale utilizar unas pruebas u otras para dar el alta, con lo cual eso fue uno de los trabajos que ya también fue presentado en cuanto a cómo utilizar estos criterios de alta y qué resultado tenía en el tiempo. Porque encontramos que los pacientes que superan las pruebas, las 6 pruebas, suelen volver a su nivel deportivo, que es otro de los objetivos que a veces buscamos y que no es tan fácil alcanzar. Este trabajo fue presentado en el Congreso SLAR de 2020. Básicamente buscó demostrar esto. Los pacientes fueron dados de alta con los primeros 3 criterios, tomamos la cantidad, era una serie de 32 pacientes, evaluamos el retorno y el nivel deportivo que tuvieron, y también esa misma serie, hipotéticamente, si se hubieran dado el alta con los 6 criterios,
qué cantidad hubiera entrado con esos criterios de alta, qué cantidad hubiera tenido retorno y nivel deportivo, ya que los pacientes estaban todos seguidos y teníamos los datos, y cruzamos un poco la información. Tomando los 3 criterios de alta, los valores se parecen bastante a lo que está publicado. 81% retorno al mismo deporte, 65% al mismo nivel deportivo, que es lo que habitualmente vemos en las publicaciones. Pero si tomábamos los 6 criterios de alta, iban a tener alta solamente casi la mitad del grupo, muchos habían quedado afuera, pero los que volvían iban a tener 100% mismo deporte y 94% volvieron al mismo nivel deportivo. Es decir, que es una forma de seleccionar mejor a los pacientes que tienen su mejor nivel deportivo, y por supuesto hay que trabajar con los que quedan afuera, ¿no? Pero es una forma de seleccionar un poco más, agudizando la vista, quién podía estar y quién no podía estar. Entonces, utilizar los 6 criterios de alta predice aceptablemente el retorno y el nivel deportivo, pero ¿qué pasaba? Y esto fue lo que quisimos demostrar en el tiempo con estos resultados. Básicamente, el que estaba bien en 2017, ¿cómo está hoy? Entonces, el diseño de este trabajo, con 5 años de seguimiento, fue una serie retrospectiva, con una muestra de enero a marzo de 2017, pacientes dados de alta en ese periodo, cómo estaban hoy, marzo de 2022. Incluimos pacientes con lesiones aisladas, operados con hueso, tendón, hueso, como hacemos la mayoría de nosotros en la clínica del deporte, y deportistas en actividad al momento de la lesión, que después tenían intenciones de volver al deporte. Por supuesto que hayan superado los 6 criterios de alta. Es decir, estos fueron los criterios de inclusión. A todos ellos, historia clínica y entrevista de seguimiento actual, este año, buscando si en ese periodo de tiempo hubo o no re-rotura, y actualmente si estaban practicando deporte, a qué nivel se encontraban, y le volvimos a realizar el test psicológico de Score ACL-RSI, que también fue realizado al momento del alta, para ver si había modificaciones o no con el paso del tiempo. La serie fue de 161 pacientes inicialmente, de los cuales 76 no cumplieron o no realizaron las pruebas de alta y quedaron afuera del presente trabajo. A los 85 restantes perdimos 11 en el seguimiento, nos quedamos con 74 pacientes, con las 6 pruebas superadas, y con los criterios de inclusión que les mencionaba. Fútbol fue el deporte mayoritario, rugby, básquet, hockey también, 8 habían abandonado el deporte, predominio de varones sobre mujeres. En cuanto a tasa de re-rotura, esa es la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, tuvimos 4 re-roturas, 5,4% de la serie. La primera cerca entre el primer y el segundo año, y la última, que estamos viendo en la curva a la derecha, después de los 3 años. En cuanto a retorno y nivel deportivo, después de operados, en algún momento desde la operación, o mejor dicho, desde el alta hasta el día de la fecha, 93% de los pacientes refirieron haber recuperado su nivel deportivo, que actualmente mantengan su nivel deportivo, un 75% versus un 24% que no, que refería que no, y que actualmente practiquen el mismo deporte que al momento de lesionarse, un 64%, casi 65% de la muestra. El score ACL-RSI, al momento del alta versus en la actualidad, al momento del alta 81,23, el valor total de este score es de 100 sobre 100, o sea que 81 es un buen puntaje. Para considerarlo superado tiene que ser más de 60 puntos. Obviamente, como estos pacientes tenían como criterio de inclusión superar las pruebas, el 100% entró con más de 60 puntos. Y a más de 5 años de seguimiento, la media fue 77,94, casi 78, y hubo un porcentaje de pacientes que ya había caído por debajo de los 60 puntos, un 8% aproximadamente. Profundizando un poquito en estos pacientes, cruzando información también, aquellos que a los 5 años de seguimiento estaban por arriba de los 60 puntos, 94% mantenía su nivel deportivo, y aquellos que quedaron por debajo de los 60 puntos, en la actualidad, 83% no mantenía su nivel deportivo. De estos pacientes que eran 6, 5 consideraban que estaban por debajo de su nivel deportivo. Bien, a modo de discusión, lo primero es definir el nivel deportivo. Claramente es una cuestión muy subjetiva. Hay algunas escalas, como la de Tegner, que es de actividad, en realidad no es una escala de rendimiento deportivo. Este paper es bastante interesante, de 2017, que busca un poco eso, tratar de definir criterios para decir qué nivel deportivo tiene el paciente. Y básicamente nos dice cosas que ya sabemos. Requerimos estadísticas de rendimiento que las ligas quizás súper profesionales las tienen, y en nuestro medio es mucho más difícil. Estadísticas de asistencias, tiros, etcétera, de los jugadores como es en la NBA o NFL, en nuestro medio es mucho más difícil. Hay pocos trabajos, hay poca literatura, y en general se define subjetivamente. En nuestro caso era pregunta al paciente, lo cual obviamente tiene un sesgo, pero es la forma que tenemos de investigarlo. En cuanto al nivel deportivo a largo plazo, es decir, a más de 5 años, como era nuestro trabajo, el único trabajo
importante, una serie importante que encontramos con ese seguimiento, es el trabajo de Arden, que es del año 2012, con un seguimiento de 2 a 7 años, y 45% en esta serie mantuvo su nivel deportivo al final del seguimiento, un valor inferior al que nosotros obtuvimos. Este otro paper, si bien tiene un seguimiento prolongado y tiene una serie grande, al momento de definir el retorno deportivo al mismo nivel, no define si es al final del seguimiento o durante el seguimiento. Tuvieron una tasa del 59%. Comparando un poco con nuestra serie, cuando nosotros dijimos que tomamos 3 criterios de alta, obtuvimos un retorno al mismo nivel deportivo del 65%, que es parecido a lo que está publicado. Es decir, usando los 3 criterios, nos parecemos a lo que está publicado. Y a largo plazo, estos pacientes, según el trabajo de Arden, baja de un 65 a un 45, más o menos una caída del 20% de pacientes que mantienen su nivel deportivo. Cuando usamos los 6 criterios de alta, que fuimos más estrictos para dar el alta, no es la misma serie, obviamente, la primera estoy mostrando el trabajo de 2020, pero usando esos mismos criterios, tenemos un 75% que mantuvieron el nivel deportivo a 5 años desde el seguimiento. En cuanto al score, ACL-RSI, hay también un solo trabajo que sigue el score a lo largo del tiempo, que en realidad sugiere que es a 2 años de follow-up, pero es 2 años desde la cirugía, o sea que desde el alta estamos hablando de 1 año y pico, y refiere que al momento del alta era 64,7 y a los 12 meses 65,2, un leve ascenso. Y lo que sí hicieron también es cruzar la información con los que tuvieron el nivel deportivo alto o bajo, y ellos encontraron que los que mantuvieron alto el score ACL-RSI también mantuvieron su nivel deportivo. En cuanto a nuestra serie, al alta 81-23, 5 años después había bajado a 78, y también encontramos que los que cayeron por debajo de 60 se asociaron a un bajo rendimiento deportivo. Si bien esto puede hablar de cuestiones psicológicas, sin duda, también creemos que hay cuestiones funcionales, proprioceptivas, y otras que quizás el paciente pueda percibir como miedo o como temor, y que sea el motivo por el que no vuelvan, y no necesariamente sean cuestiones estrictamente psicológicas. Es algo que hay que profundizar un poco más. En cuanto a la tasa de re-rotura, esta serie, que es enorme, habla, en realidad tiene muchos subgrupos en cuanto a pacientes jóvenes, si vuelven o no al deporte, pero habla de un 7% de re-rotura en toda la serie, usando HTH, comparando con nuestro trabajo, 8% en deportistas que volvieron a la actividad, tuvieron re-rotura, en los que volvieron, y 10% de menores de 25 que volvieron a la actividad. Nuestra serie fue de 5,4, bastante parecido. Si consideramos que la gran mayoría volvió a la actividad, se puede decir que es un poco inferior a lo que está publicado. Pero obviamente es una serie mucho más chica. A modo de conclusiones, usar estrictamente estos 6 criterios de alta y evaluarlo a lo largo del tiempo, a 5 años, sirvió para tener unas buenas tasas de nivel deportivo en la serie, es decir, buena cantidad de pacientes que mantenían su nivel deportivo. El score psicológico de ACL-RSI tuvo poca variación, igual a lo que vimos en la literatura, pero aquellos que cayeron en ese score también cayeron en su nivel deportivo. Y las tasas de re-rotura son levemente inferiores, casi iguales a la literatura. No pareciera que el ser estricto con los criterios de alta mejore ese resultado negativo. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ari. Originalmente este trabajo lo iba a comentar el doctor Jacuzzi, pero está en Perú, así que lo voy a hacer yo. Algunas cuestiones. Vos hablas de retorno de re-rotura del 7%, pero nosotros que vemos muchos deportistas y pacientes jóvenes, jugadores de fútbol, jugadores de rugby, sabemos que ese 7% es medio mentiroso, porque ese 7% es de población general, pero cuando vos lo pones en ese subgrupo de chicos de 20 años que hacen fútbol o rugby, ese 7 se puede ir casi hasta el 20. Entonces, ahí un poco me faltó, creo que vos en algún momento, parte del trabajo decís de los deportes que hacen, pero me falta como, bueno, específicamente qué nivel o en qué grupo o qué subgrupo de riesgo están. Eso es un poco que por ahí lo haría más rico al trabajo para ver el tema de la ruptura sobre todo. Después, los criterios, los 6 criterios estamos de acuerdo. Este trabajo, o la primera parte de este trabajo fue el que hiciste con Vicente, fue el que poco después generó el protocolo de retorno deportivo a la asociación. Pero hay un punto que es la prueba de isocinesia, que no todos tienen o no todos tenemos, y cómo podemos
emular esa prueba de isocinesia? Bien, es buena la pregunta. Yo estoy en contacto con bastantes profes acá en la ciudad. Muchos utilizan Encoder, que es un dispositivo que en realidad lo que mide es la potencia, porque es el tiempo de ejecución y le cargan la fuerza que realiza. Y ellos tienen un protocolo, si bien nosotros estamos acostumbrados a la isocinesia y disponemos de esto, pero existe un protocolo que ellos usan para evaluar. Tiene algunas limitaciones, como que en general sirve más, o por lo que dicen ellos, más representativo en cadena cerrada. O sea que no es tan analítico para decir fuerza de cuádriceps, fuerza de isquio, porque una sentadilla estamos hablando de mucho más grupo muscular, es un gesto mucho más complejo, pero bueno, de alguna manera pueden quizás reemplazar con ese lado. No sugerimos que hagan un test de fuerza, porque hay otras variables capaz en juego, y también depende mucho de la máquina, del lugar donde se haga. Por ejemplo, sentarse en un sillón de cuádriceps para hacer una máxima repetición, pero eventualmente con un encoder se puede llegar a sustituir bastante bien la isocinesia. Bien, y si, por ejemplo, uno haría los hop test nada más, dejando afuera la isocinesia, ¿vos qué crees que pasaría? Bueno, eso no tengo ahora en memoria porque en su momento cuando hicimos la presentación de SLAR también analizamos si sacamos este test, si sacamos este otro, se parecían bastante la serie de pacientes que cumplió con isocinesia y que cumplió con hop test. O sea que vendría a ser algo similar. No recomiendo que no se haga, pero eventualmente si puedo hacer solamente uno de los dos, el hop test está bien y es mucho más reproducible por un profe y es bastante sencillo de tomar. Así que sí, porque Bueno. la serie que recuerdo que era bastante parecido el resultado. Bueno, por suerte no está el doctor Paus, porque la respuesta es que el hop test es mucho más fidedigno que la isocinesia, diría, ¿no? Pero bueno. ¿Más fidedigno en qué sentido? ¿Para el No, retorno? que si mal no me acuerdo el trabajo original que hicieron con Vicente, había pacientes que cumplían con la isocinesia que no llegaban al hop test, pero no había pacientes que cumplieran Ah, el tenés hop razón. test que no Sí, lograban la isocinesia. sí, sí, ese fue el primero que hicimos, el primer trabajo que hicimos, sí. Sí. Tenés razón. Después hay un dato que es el dato estadístico de la caída que mostrás a 5 años, que nos queda como la caída, pero por ahí sería interesante profundizar en las causas de la caída, es decir, bueno, cayó, pero cayó por artrosis, cayó simplemente por el paso del tiempo, hubo una elongación, un estiramiento, empezó a haber inestabilidad, algo de sensación de inestabilidad. Por ahí desmenuzar ese número, por ahí creo que aportaría algún dato, ¿no? Sí, en realidad este trabajo sería mucho más completo si hubiera habido un análisis clínico también o una nueva entrevista que tenga también valores de estabilidad actuales, clínicos del paciente, porque es verdad, muchos pacientes sienten que tienen miedo de retornar, en realidad tiene rodilla inestable. Ese es un punto quizás débil del trabajo, el no tener un examen clínico actual, pero es así como lo decís, y eso por eso también lo sugería yo, esa caída en el score. Muchas veces el paciente refiere miedo al no retorno, pero bueno, o miedo a la rotura, pero en realidad capaz que o tiene la rodilla inestable o está débil, muchas veces están muy débiles, o no pueden saltar. Bueno, hay que, como decís vos, un examen clínico. Lo ideal hubiera sido repetir los 6 criterios en la actualidad. Bien, y por último, para que vayamos terminando, creo que la N, que muchas veces en nuestro medio decimos, bueno, la N, creo que es una buena N para nuestro medio. Para mí lo que me queda esas sensaciones de qué pasó con esos pacientes que cumplían los 3 criterios, que no llegaban a los 6, y qué pasó con esos pacientes, cuáles fueron las causas, analizar por qué no se llegó a los 6 criterios, si fue técnico, si fue solamente psicológico. Me parece que ahí también es un punto que nos puede dar mucha info en cómo está desarrollado el trabajo, pero la verdad que está muy bien, como siempre, todo lo que arman con Vicente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, o vos algo para decir. Yo quería hacer un aporte mínimo. Conozco bien por haber participado desde el inicio en todos los trabajos de Vicente y en su esmero por buscar criterios objetivos con todas las lesiones. Y esto que muestra Ariel de la evolución a 5 años y demás,
demuestra que el camino es ese, ¿no? De tener criterios para el retorno deportivo. Y yo me sigo preguntando porque cuando vemos pacientes de muchísimos que vienen en calidad de reconsulta y operados, y lo primero que nos damos cuenta interrogando al paciente es que no podría poner un porcentaje porque no lo tengo, pero es muy difícil encontrar médicos que tengan criterios de retorno deportivo al ligamento cruzado. Creo que cada uno internamente deberíamos, los traumatólogos, hacer un mea culpa de cómo estamos trabajando. Porque yo me pregunto a todos los que están acá, y no quiero que nadie levante la mano, pero pregúntense internamente si ustedes tienen y usan criterios de retorno deportivo cuando hacen una práctica de ligamento cruzado anterior. No les pido que lo respondan, simplemente que se lo pregunten, porque todos conocemos el medio y sabemos cómo trabajamos cada uno y cómo trabaja el resto. Y esto que presenta Ariel como una evolución, algunos no lo tienen ni en cuenta. Entonces, te felicito, Ariel, y el camino es este, y que cada uno pueda hacer un mea culpa de la situación, porque después vemos cuando nos toca en calidad de médicos reconsultantes ver injertos rotos de otros cirujanos, y empezamos a preguntar el por qué, lo primero que nos damos cuenta es que no hubo en muchos casos ni vínculo con el kinesiólogo, y de ahí se dispara que no hay prácticamente criterios de seguimiento ni de alta. Y me parece que de la TD tenemos que rápidamente ya, este protocolo está validado para utilizarlo y lo estamos utilizando, pero fomentarlo cada vez más, sobre todo para los cirujanos jóvenes que puedan utilizarlos y tener una mayor seguridad y mejor calidad de tratamiento con los pacientes. Muy bueno, muchas gracias Ezequiel por los comentarios y Fede por el aporte. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para decir, si no, como está el expresidente, que es el más viejo de acá, Daniel Stumbo, que cierre la sesión y gracias. No, chicos, yo la verdad que muchas gracias, pero no sé si soy el más viejo. Ahí salió el doctor Locaso también, así que... Pero no, la verdad que un poco aportando y diciendo un poco lo que dijo Fede, nosotros, por ejemplo, si bien hay un protocolo y uno quiere aplicarlo, lamentablemente, y yo entiendo también que capaz, ahí está también Fernando, a veces en el alta competencia es muy difícil aplicarlo porque la verdad es que a veces los tiempos te llevan y no te lo permiten desarrollar. Te lo cambian directamente el deportista, el técnico, el dirigente y hasta nosotros mismos a veces. Así que la verdad, ojalá, esto fue un desafío que hace rato lo vamos teniendo, Ariel, y la verdad que creo que ese es el camino y coincido. Es decir, ojalá podamos emplearlo, pero capaz en el deporte de alta competencia va a ser bastante difícil. Lo único que les puedo decir, a mí es una falta de respeto que lo cierre yo, porque hace bastante que no los veía, la verdad que los veo, los sigo así muy de lejos. Lo primero que le puedo decir es que los felicito, porque a todos, porque veo que la TD va teniendo un crecimiento, va teniendo una credibilidad desde lo científico. La verdad que ustedes están haciendo grande la TD y simplemente lo que les puedo decir es que los felicito, sigan por ese camino y la verdad es que nosotros, como bien dijiste vos, tal vez Ezequiel, los más viejos, estamos aprendiendo mucho de ustedes. Sé, por ejemplo, que en este momento Carlito Jacuzzi está en Perú, ahí me llamó recién otro expresidente que estaban con él, que también están trabajando, que era Matías Robi, de alguna me acaban de llamar recién allá de Perú. Sé que están trabajando para seguir haciendo crecer a la TD, así que sigan por ese camino, porque la verdad que los felicito, la verdad, y verlos me emociona verlos como siguen ustedes dándole de tiempo suyos, de sus familias y de todos a la TD. Así que un beso muy grande y gracias por esto. No quiero extenderme. Un beso grande para todos ustedes y gracias. Bueno, listo, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches, gracias. Buenas noches.